conoce la historia del hombre que pasó de esto a esto. Con un patrimonio estimado en $23.400 millones, Jack Ma tuvo un origen modesto, pero esto no le impidió convertirse en un ícono de su país. Su imperio empresarial actualmente emplea aproximadamente a 250.000 personas y factura $134.600 millones anualmente. ¿Pero qué sucedió con Jack? ¿Por qué ha desaparecido de la vida pública? Todo apunta a un error que cometió, un giro intrigante en su historia. Jack nació en 1964 en Hangzhou, provincia de Xushan, China. Una de las más prósperas económicamente de este país. Se encuentra en la costa este y es famosa por el Lago del Oeste, Patrimonio Cultural de la UNESCO. En los años de juventud del pequeño Jack, China no era el país moderno y competitivo que conocemos actualmente. Estaba experimentando cambios significativos bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, quien introdujo las reformas económicas y la política de apertura y reforma a finales de los años 70. Este periodo marcó el inicio de la transformación de China, de una economía planificada a una economía de mercado socialista. Las reformas de Deng Xiaoping permitieron una mayor apertura al comercio exterior y la inversión extranjera, así como el desarrollo de empresas privadas dentro de un marco socialista. Este entorno fue favorable al emprendimiento, y la iniciativa privada proporcionó a Jack y a otros empresarios chinos jóvenes nuevas oportunidades de negocios. Jack Ma, a pesar de no ser bueno en escuela, se esforzó por aprender inglés de manera autodidacta, lo que eventualmente le permitió trabajar como guía turístico en Hangzhou, una ciudad con gran atractivo cultural y natural. Estas experiencias lo llevaron a conocer personas de todo el mundo y a entender la importancia del comercio internacional y la conexión global. Siendo un adolescente, Jack, con un sentido de superación muy característico, buscó distintas formas de poder tener una mejor vida, por lo que naturalmente intentó ingresar a distintas instituciones académicas. Sin embargo, esto no le funcionó del todo. ¿Tienes idea de cuántas veces intentó ingresar a Harvard? 10 veces. Pero el gigante chino, desde joven mostró que no se iba a rendir jamás. Por cierto, te dije que apliqué a Harvard luego de 10 veces de ser rechazado. Sabía que iba a ser rechazado. Ahora lo lamentan. Y ahora lo lamentan. Solo quería decirlo. 10 veces les escribiste y dijiste me gustaría ir a Harvard. Sí. Y entonces me dije algún día debería dar clases ahí. El proyecto de comercio en línea de Jack inició en la década gloriosa de los 90, cuando su país se abrió más al mundo globalizado, por lo que comenzaron a surgir nuevas oportunidades. En esa misma época, Jack fundó una empresa de traducción con algunos amigos. Sin embargo, todo cambiaría cuando tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, un evento que marcaría un antes y después en su vida. La razón fue ahí donde conoció el Internet. Al regresar a su país, Jack se encontró con un nuevo panorama y se percató de que China no tenía presencia en Internet. Así es que en 1995 se aventuró a fundar la primera empresa de Internet del país, China Page. Pero como ocurre con la mayoría de las innovaciones, al principio no siempre resultan rentables, por lo que la empresa de Jack quebró. Aún y con este tropiezo, Jack ya vislumbraba el futuro y estaba ansioso por ser parte de él. En 1999, junto con su esposa y otras personas, fundó el imperio del comercio en línea conocido como Alibaba. El resto es historia. En 2010, Alibaba fundó AliExpress, un sitio de venta de productos a bajo costo que facilitó la conexión directa entre fabricantes chinos y compradores individuales. En 2012, dos de los portales de Alibaba juntos manejaron aproximadamente 1.1 billones de yuanes, lo que equivale a aproximadamente unos 170.000 millones de dólares, superando la suma de sus competidores eBay y Amazon. En 2013, la revista The Economist estimó que el consorcio de Alibaba estaba valorado entre 55.000 y 120.000 millones de dólares. Para 2014, Alibaba generaba miles de millones de dólares en beneficios, y ese mismo año la empresa hizo su debut en Wall Street. Alibaba se convirtió en el gigante de comercio electrónico, expandiéndose a otros sectores importantes como el de logística y entretenimiento. Sin embargo,
todo este éxito a veces acarrea problemas. El principal de ellos, la disminución de la competitividad o bien el monopolio. Cuando esto sucede, surgen dos opciones críticas. Las empresas se alinean a los intereses gubernamentales para fomentar el desarrollo económico nacional o se convierten en un problema que requiere una regulación o intervención, encontrándose entonces fuera de su control. La vida de Jack tuvo un evento que está cambiando su destino. Después de haber sido un ícono nacional durante muchos años, en 2020 desapareció repentinamente de la vida pública, una decisión que ha dejado perplejos a muchos y ha generado un halo de misterio en torno a su figura. Desde 2020, la fortuna de Jack ha sufrido una caída del 60%, pasando de $58 mil millones a 23.400. Después de ser una figura nacional y el hombre más rico de su país, se había envuelto en un torbellino de decisiones que desafortunadamente impactaron negativamente sus negocios. Por ejemplo, la salida a bolsa de Ant Group, la tecnofinanciera de Alibaba, que prometía ser la mayor oferta pública de acciones de la historia, valorada en más de $30 mil millones. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? El 24 de octubre de 2020, Jack Ma pronunció un discurso en Shanghái, donde criticó duramente a los reguladores chinos, desencadenando así un problema fundamental, el enfrentarse al gobierno chino. A pesar de ser un pilar crucial en el comercio electrónico del país, su valentía lo llevó a chocar con el poder establecido, desencadenando una creciente tensión política. Las cosas no salieron como Jack pensó. Posterior a su discurso, en 2020, el gobierno chino empezó a imponer regulaciones severas sobre sus principales negocios, como Ant Group. Las normativas sobre préstamos, que era el núcleo de la empresa, comenzaron a presentarse. Pero eso no fue todo. También iniciaron una investigación sobre posibles prácticas monopólicas de Alibaba. Después de ese mal cálculo político, en 2021, Jack Ma reapareció en un evento de filantropía con un discurso que marcó un notable contraste respecto a su intervención anterior. El reconocimiento amplio a las acciones del gobierno reflejó un cambio significativo en su tono. Hoy en día, el gobierno chino muestra una intolerancia creciente hacia las prácticas monopólicas de las grandes empresas, especialmente las del sector tecnológico. A todo esto, ¿consideras que Jack hizo lo correcto en ese discurso? ¿O fue este el error más costoso de su vida? Escríbenos tu opinión en los comentarios.